Vamos a resolver el examen rápido de trigonométricas y que a la vez sea un repaso para ver las estrategias de cómo resolver estos temas integrales trigonométricas. Bueno, la primera estrategia que tienen que ver es checar dónde hay derivadas trigonométricas. Para recordarles, sabemos que la derivada de seno de un ángulo es coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. La derivada del coseno es menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de la tangente. Estas son las derivadas, las más importantes. Aquí me faltó la cosecante. Ok, que sería menos cosecante de u por la cotangente de u. Todos terminan con la derivada de u. O sea, todas estas, al final hay que derivar el ángulo. Muy bien. Hay que saberse muy bien estas derivadas, porque nosotros sabemos que si aquí está o sea, si le giramos como u y está un coseno, vamos a tener el de u. El caso así más rápido sería esto. La derivada de esto, la derivada de tangente, de 1 más tangente, va a ser la secante cuadrada. Entonces sería u a la m y aquí está el de u exactamente. Entonces, esta integral, la técnica que tenemos que hacer es checar las derivadas. Entonces, si esto fuera u, esto sería m y esto sería de u. Entonces podemos saber que encaja perfectamente bien. Entonces vamos a resolver esa. Bueno, vamos a checar primero todas las demás. En este caso, no aplica el checar las derivadas porque aunque tuviéramos aquí un coseno a la m, por ejemplo, u a la m, si tuviéramos aquí u, el du no está, porque no tienes aquí un seno. Entonces ese no sería un argumento para hacerlo así. La siguiente, aquí está un poquito para checar. Si tenemos este seno y este coseno, podríamos decir que si esto es u, tendríamos un m. Pero aquí hay que tener cuidado. Si la derivada es u, a lo mejor m podría ser un medio, pero la derivada del seno es coseno, no coseno cúbico. Entonces no se puede hacer. Igual, si ponemos que u sea coseno y m3, la derivada de coseno es menos seno, no raíz de seno. Entonces en este caso no tenemos, aunque sí tenemos 1 y su derivada, no podemos utilizarlo porque tenemos diferentes exponentes. Checando acá. Aquí tengo un seno y un coseno. Entonces, si u fuera seno, aquí estaría el coseno. Entonces, si esto es u y esto es de u, ¿qué fórmula podría ser? La fórmula que podría hacer aquí sería a la u de u, sabiendo que si esto es u, si seno es u, el de u está aquí. Igual que esta, déjenme ponerles qué fórmula vamos a usar aquí, igual que esta. Si nosotros aquí elegimos que es u a la m de u, si u es esto, la derivada de 1 más tangente, m es 3, la derivada de la tangente es secante cuadrada, lo que sería el de u completo. Entonces, estas dos se hacen básicamente sabiendo cuáles son las derivadas y las fórmulas más básicas de integración. Vamos a ver la última. En este caso, no tengo tangente y la secante cuadrada, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces, sería u a la m, pero la derivada de tangente es secante cuadrada y no la tengo aquí. Entonces, esta no puede ser por el método de simplemente checando. Resolviendo este, sería u a la m, m vale 3, u vale la tangente, y la derivada de 1 es 0 y la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces es u a la m más 1 a la 4 entre 4. Entonces la fórmula que estaba usando es u a la m, donde esto es u, esto es m, y la derivada de esto era justamente esto. Para la otra que detectamos, sería e a la u sería e a la u, obviamente esto es e, esto que está aquí es u, y esto que está aquí sería de u. Recuerden que estoy usando e a la u de u. Entonces, si u es el seno de x,
¿Cuánto es la derivada de seno? Coseno de x por la derivada de x, que sería 1, y multiplico por dx. Entonces está perfecta, ¿sí? Corresponde completamente. La integral de e a la u es e a la u más c. Entonces esto es igual a e a la seno de x más c. Ya checamos las que fueran u a la m, e a la u, por sabemos las derivadas. Lo que sigue de checar, lo que tendríamos que verificar, es si hay alguna integral que sea directamente trigonométrica, de las fórmulas que vimos integrales trigonométricas. Vimos que la integral del seno de u es igual al menos coseno. A ver, no voy a poner el resultado. La integral del coseno de u, vimos la integral de la secante cuadrada de u, vimos la integral de menos cosecante cuadrada de u, vimos la integral de la secante de u, tangente de u, vimos la integral de la cosecante de u, cotangente de u. Entonces hay que aprenderse también estas para poder saber si en nuestro examen existe una que sea directamente de estas, o sea, si nomás fuera seno de u, coseno de u. En este caso sería, no existe, o sea, es diferente esto que esto, entonces no hay, este sería coseno a la par, no es. En este caso no tenemos ninguna integral que sea multiplicación seno por coseno, entonces tampoco puede ser. Y esta tangente tampoco tenemos fórmula de tangente. Hubiera sido secante cuadrada y estaría directa. En su examen no les puse ninguna que fuera directamente con estas fórmulas. Por favor también revisen el siguiente examen. Lo voy a poner resultado. Entonces, segundo paso es checar que no haya integrales trigonométricas así tal cual es esta fórmula. Como les digo, en este caso no hay ninguna, no les puse ninguna. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que checar es que haya los casos de integración que les dije. Los casos de integración que les dije, el número 1 era seno a la impar, seno o coseno a la impar. Sería o coseno a la impar, o la seno a la impar, coseno a la impar. ¿Sí? Entonces, ese es el primer caso. ¿Tenemos alguno de estos? Este que está aquí es un a la par, entonces no es a la 2, no es. Pero este sí, tengo un coseno a la impar. Entonces, este que está aquí va a hacerse con el primer caso. Entonces sería caso 1. ¿Ok? El segundo caso para integrar sería coseno a la par, seno a la par, o ambos, seno a la par, coseno a la par. ¿Hay alguno de estos en nuestro examen? Esto es un coseno a la par. Este que está aquí sería el segundo caso. Sería caso 2. Y el último caso que vimos, era, el tercer caso de integraciones, era tangente a la par o secante a la par. Entonces el caso que nos queda aquí en nuestro examen sería este, que sería el caso 3, ¿sí? De las técnicas que vimos para integrar esto. Y quiero recordarles cómo se hacen cada uno de esos casos. El caso 1, cuando era seno a la par, o cuando era coseno, perdón, era la impar, caso 1 era la impar, a la impar, o coseno a la impar, o ambos, seno a la impar por coseno a la impar. ¿Okay? Estos casos, la identidad que íbamos a utilizar era esta: seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta es la identidad que vamos a utilizar. Y la técnica era así. Si tengo, ¿cuál era nuestro caso? A ver, déjeme regresarme. El ejemplo es este. Y lo que siempre aplicaba, que el que fuera impar íbamos a dejar uno solo. Aquí en este caso iba a dejar un coseno solo, que va a ser coseno de x, y hasta lo puse en negro porque hacía pestadito, no lo vamos a tocar.
Y el resto, para que fuera coseno cúbico, aquí tiene que ser coseno cuadrado de x, y este lo dejo igual, seno de x. Lo que trata es de que si yo estoy dejando un coseno solo, todo el resto lo tengo que cambiar a senos. Entonces, todo el resto debe ser cambiado a senos. A lo contrario, si aquí es coseno, aquí vas a cambiar a senos. Si hubiera sido coseno, si aquí hubiera sido coseno, hubiera que tener cambiado todo a senos. Entonces, en este caso es coseno, y todo el resto lo voy a tener que cambiar a senos. Este ya es un seno, así lo voy a dejar, que sería seno de x a la 1/2. Y este coseno utilizo la identidad. Coseno cuadrado va a ser 1 menos el seno cuadrado de x. Y aquí va a quedar este que estoy dejando solo. Voy a proceder a multiplicar este por este por este. Si se fijan, esto rojo me va a quedar puras potencias de seno, seno a la algo. Que ya cuando tenga el coseno va a ser el de u. Entonces, aquí sería seno de x a la 1/2 menos este por este. Ahora este por este va a ser seno de x 1/2 más 2. Sería 2 enteros son 4 medios más 1/2, 5 medios. Y todo esto multiplicado por este famoso coseno de x. Por fin, voy a multiplicar este por este por este. Y va a quedar integral del seno de x a la 1/2 por ese coseno de x menos integral del seno de x a la 5 medios por ese coseno de x. Entonces aquí va a ser u a la m, y esto es el de u a la m, y este es el de u. La derivada del seno es coseno, entonces está completo. La derivada del seno es coseno, entonces está completo. U a la m de u. Y la integral sería seno de x a la m más 1, que sería a la 3 medios entre 3 medios. Y en este caso sería seno de x a la 7 medios entre 7 medios, ley de la tortilla, más c. Cuando tengamos estos casos, este caso número 2, que tengamos un seno a la par, coseno a la par, o ambos a la par, estas son las identidades que vamos a utilizar. Estas son las identidades que utilizaremos. Y lo que es aquí, lo que tenemos que hacer es utilizar estas identidades. Si ustedes se fijan, estas identidades, aunque duplica el ángulo, eso es importante, siempre va a duplicar el ángulo. Si aquí el ángulo es 5x, aquí va a ser 10x. Siempre va a duplicar el ángulo, pero la potencia la hace menor. Entonces se trata de aplicar tantas veces esta identidad para que la potencia sea la 1. Entonces sea una integral de las fórmulas de integración fáciles, de las integral de seno, integral de coseno. O sea, sería la integral del seno de u es igual a menos coseno. La integral del coseno de u es igual al seno de u. Aquí me faltó el de u. ¿Ok? Y el más c. Muy bien. Entonces, nuestro ejemplo era, no era coseno cuadrado. Nuestra integral era coseno cuadrado de 3x de x. Entonces aplico la identidad, que sería integral de 1/2 de 1 más el coseno del doble del ángulo, que sería 6x de x. Multiplico y separo unos integrales. 1/2 integral de dx más, recuerden que el 1/2 se va con ambos, 1/2 coseno de 6x de x. Esta integral es 1/2 de x más, y esta sería esta fórmula, ¿sí? Donde es coseno de u, esto es u, y esto que está aquí debería ser el de u.
coseno de u. Entonces, ¿cuánto es u? U es 6x, el de u es 6 diferencial de x, entonces me hace falta un 6 y un sexto, un doceavo, integral del coseno es el seno del mismo ángulo más c. Entonces, si se fijan, aquí ya me quedó un coseno a la 1. Aquí fue en un solo paso. Si hubiera sido a la cuarta, hubiera tenido que haber hecho varias veces este procedimiento. Entonces estaba sencillo porque solamente era uno solo. Bueno, para poder ilustrar el último, que sería tangente a la par o secante a la par, tendrían que recordar varias cosas. Esta es la identidad que se utiliza. 1 más la tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Tienen que recordar que la derivada de la tangente es secante cuadrada del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Y por lo tanto, este es al contrario, la integral de la secante cuadrada de u es la tangente de u más c. Está muy relacionada la secante con la tangente. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esto. Todas estas cosas tenemos que aprovecharlas. En nuestro ejemplo, la integral de la tangente cuadrada de x lo voy a cambiar a secantes. ¿Por qué lo cambio a secantes? Porque la secante sí tiene integral. Entonces es una forma de tangente cuadrada, utilizo la identidad para cambiarlo a secantes y luego ya lo integro directamente. Entonces esto será igual, tangente cuadrada es igual a secante cuadrada de x menos 1 de x. Esto es, si despejan de aquí la tangente, este 1 pasa restando a la secante. Separo en dos integrales, integral de la secante cuadrada de x menos de x. Integral de la secante cuadrada, aquí está, es tangente de x menos x más c. Sería secante cuadrada de u, y aquí está el de u, secante cuadrada de u, y la derivada de u, aquí está, la derivada de x es 1 de x, aquí está, entonces está completa. Esto es igual a la tangente de u menos la integral de dx, que es x, la integral de dx, que es x, más c, las derivadas.